fuera, sino por el tipo de personajes. Yo tengo una novela anterior, también es una novela negra que se llama ¿Quién desapareció al comandante Hall? Donde hay mucho la manera de hablar de los barrios bajos del DF. Precisamente sucede en la colonia de los doctores, esa novela mía. Entonces ahora me fui a Buenos Aires y otra vez enamorada de los albures, de los sobreentendidos, de lo que se dice, pero se quiere decir, pero no se dice por completo. Sí es un cuento que narra un asesinato, pero que de alguna manera, precisamente porque los personajes hablan de esa manera, nunca está claro qué es lo que sucedió. Eso es como una tarea para el que lo lee, y esa fue la dificultad que hubo en la traducción al inglés, que yo les mandaba y les decía, no, eso no es lo que yo quiero decir, y venía para acá así, no, esto tampoco es. El caso es que finalmente tuve que resignarme a como la tradujeron al inglés, pero sí creo que es un cuento difícil, sobre todo en ese sentido. En cuanto a los personajes, efectivamente es una época donde todavía no está todo lo del narco tan terrible como está ahora, sino era la época de los secuestros express, de que robaban clonaban, porque así decían, clonaban las tarjetas de los bancos de crédito, etcétera, todo esto. Entonces mis personajes son eso, son gentes desempleadas que se dedican a robar ya lo que pueden. Unos roban partes de automóviles, otros roban tarjetas, otros asaltan en los cajeros automáticos, y se llega a un asesinato. Pero en realidad todo esto tiene que ver con la situación tan terrible, que ahora está peor, más agudizada, el desempleo, la pobreza, pero ya desde entonces, y en ese sentido yo creo que es una muestra de ese tipo de gentes que muchas veces pasamos en la calle, las ignoramos, y que no sabemos realmente la cantidad de cosas que están pasando y que pues acaban delinquiendo porque no hay de otra. Y eso es más o menos mi cuento. Creo que entre muchas cosas que se pueden contar de lo que uno escribe, es posible que sea más interesante para la gente saber el origen de lo que uno escribe. Yo no sé qué edad tenía cuando el asesinato de Kennedy. Lo que sí recuerdo muy bien es que la mayor parte de la gente que estaba a mi alrededor, y no se trataba de gente de clase media, ni que tuvieran mucha información y grandes estudios, era gente del ejército industrial de reserva, y sin embargo se daban cuenta que algo muy raro había en todo ese asunto del asesinato de John F. Kennedy. Bueno, pues pasó mucho tiempo, ahora ya más o menos lo recuerdo, tendría más o menos 7 o 8 años en aquel entonces. El caso es que pasa el tiempo, uno no solamente se da cuenta que existe la injusticia en otros países, sino que también existe acá, que los asesinatos de Estado son bastante comunes. Poco a poco me fui enterando que gentes como Salinas de Gortari y el Bester Gordillo, lo sé más cercanamente del Bester Gordillo, tienen a sus gentes especializadas en planear los asesinatos, e incluso tienen gente ya, sicarios muy bien localizados para encargarles esos crímenes. Entonces las cosas suceden finalmente y no pasó nada. Un chiste de los Simpson que me hace mucha gracia es que, bueno, en un sueño de los personajes, Lisa llega a ser presidenta de la República de Estados Unidos, y le dicen que tiene derecho a 3 asesinatos y no llevaba ninguno, y que además no son transferibles, en fin. El caso es que pasó desde luego ya muchísimo tiempo, y de repente una vez en la televisión
vi una historia que comenzó de una manera muy misteriosa. Encuentran un jeep, unos personajes encuentran un jeep en el desierto, y en ese jeep hay un esqueleto, y encuentran también dólares, pero dólares precisamente de la época de los años 60, cuando asesinan a John F. Kennedy. Bueno, y el resto de la trama tiene que ver con quién se va a repartir esos dólares, se pelean por esos dólares, como son dólares viejos, aparentemente ya no sirven de nada, etcétera. Pero según esta construcción, muy evidentemente este esqueleto era parte de los asesinos, por lo menos uno lo construye de esa manera, de los asesinos de John F. Kennedy. O sea que, si estamos en desacuerdo con la comisión Warren, no solamente hubo un solo tirador, sino que por lo menos debió haber dos más, porque para poderse venadear a una persona a esas distancias necesitan triangularla. No conozco bien los algoritmos, pero sé que es así. En fin, siguió pasando el tiempo y yo tenía la idea de escribir una historia sobre uno de esos asesinos. Hice muchas pruebas, ninguna me gustó. Desgraciadamente uno se encuentra orillado para poder decir algo, encontrar el cómo, buscar una técnica, una perspectiva, muchísimas cosas, ¿no?, que son parte del oficio, un tono, en fin. Pues nunca me salía, y no me salía. Y pues de repente cayó en la casa un gato, que es un gato europeo bastante grande, y también quise escribir un cuento sobre ese gato, pero se me seguía entremezclando con el asunto de un posible asesino de John F. Kennedy. Así que bueno, pues mi cuento se llama De gatos y homicidas. El gato está exageradísimo, por supuesto. Desde el punto de vista técnico ya me di cuenta que está bastante mal porque está demasiado calificado, es decir, digo demasiado del gato, no debería. Y siendo pues habitante de la colonia del Valle, pues es más fácil exagerar ciertas cosas. Es muy extraño, viviendo en el centro, cuando vivía en el centro, pues uno se siente del centro, y uno de los pobretones del centro, no hay problema, ¿no? Pero llegas a la colonia del Valle y uno se empieza a mimetizar con el chingado ambiente, que es muy raro, y así no tenga uno un centavo, uno se empieza a sentir como parte de todo eso. Y ni siquiera por la gente, porque una de las cosas que más me gusta de la colonia del Valle es que no se ve la gente. Si hay humanos, no son tuyos. O sea, lo que se ven son las casas, ¿no? Entonces pues, uno se mete en este materialismo vulgar de que pues, a partir de lo bonito de las casitas y de los galericitos y que hay árboles por todos lados y que la poca gente que anda por ahí paseando sus mascotas, pues llevan la bolsita para meter los desperdicios, y son encantados. ¿Sí? Pero hay ciertas cosas con respecto a las riquezas materiales que son más fáciles de exagerar en la colonia del Valle. Entonces yo pensé, si finalmente la literatura, aunque yo digo que no tiene ni audio ni video, a veces uno sí tiene que incluir algún escenario. Entonces pensé en un edificio de departamentos muy elegantes y pues ahí meto a todos los personajes, y uno de esos personajes, pues quien lea la historia tiene que ir construyendo que uno de esos personajes es uno de los asesinos de John F. Kennedy. Cuando hice mis primeros piloteos de la historia, es decir, que se la daba a leer a algunas personas para verles la cara, ¿no?, y a ver si es cierto que les gustaba o no les gustaba, la mayoría desde luego no la leyeron finalmente, pero quienes la leían